Si alguna vez has sentido que la vida te ha quitado más de lo que te ha dado, esta historia es para ti. José pasó de ser rechazado por su familia a convertirse en el hombre más influyente de su tiempo. Su vida te mostrará cómo cada caída puede ser la antesala de tu mayor ascenso. No te vayas, porque esta historia tiene una revelación final que necesitas escuchar. La historia de José es uno de los relatos más profundos, conmovedores y transformadores de toda la Biblia. Es un viaje que habla del dolor humano, del misterio del propósito divino y de la sorprendente manera en que Dios usa incluso lo que parece destrucción para llevarnos a un destino mayor. Hoy recorreremos el camino de un joven que comenzó como un simple pastor en Canaán y terminó convirtiéndose en gobernador de la nación más poderosa de su tiempo. Una historia marcada por traiciones, sueños proféticos, injusticias, milagros, reconciliación y un propósito que jamás se detuvo. Acompáñame durante estos 30 minutos a descubrir cada detalle, cada giro y cada momento clave en la vida de José, un hombre que aprendió que la fidelidad en medio del dolor puede abrir puertas que jamás imaginamos. José nació en un hogar numeroso, rodeado de hermanos que trabajaban duro en el campo. Pero él tenía un lugar especial en el corazón de su padre Jacob, quien veía en él algo diferente. Jacob lo amaba profundamente, quizás porque José era hijo de la mujer que más había amado. Ese afecto especial se hizo visible cuando Jacob le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de honor, un vestido que destacaba entre todos los demás. Cuando José caminaba entre sus hermanos, la tela brillante ondeaba con el viento, recordándoles constantemente que él era el preferido. Para José, esa túnica era una muestra de cariño. Para sus hermanos, era una chispa dolorosa que encendía celos ocultos. A pesar del privilegio que tenía, José no era arrogante. Era un joven noble, trabajador y obediente. Su corazón era transparente, y su deseo de hacer las cosas bien lo hacía destacar. Ayudaba a su padre, cuidaba el ganado y realizaba cada tarea con dedicación. José creció creyendo que había un propósito divino en cada día, en cada momento, en cada acción. Por eso se mantenía firme en su integridad, aun cuando algunos de sus hermanos se desviaban. Él no buscaba reconocimiento, simplemente vivía con honestidad. Pero esa misma integridad comenzaría a despertar resentimientos aún más fuertes entre aquellos que lo rodeaban. Con el paso del tiempo, la relación entre José y sus hermanos se hacía cada vez más tensa. Cada vez que lo veían con su túnica colorida, la herida del favoritismo se profundizaba. Ellos murmuraban a sus espaldas, cuestionaban su carácter, buscaban cualquier error para desacreditarlo. Desde su perspectiva, José disfrutaba de privilegios injustos. Pero en realidad, él no tenía control sobre el amor de su padre. José solo trataba de vivir con rectitud. Sin embargo, la envidia es como una sombra que crece sin que uno lo note. Y en ese hogar, esa sombra estaba a punto de convertirse en oscuridad. Una noche, José tuvo un sueño tan vívido que despertó agitado. En él se veía junto a sus hermanos recogiendo gavillas en el campo. De repente, las gavillas de ellos se inclinaban ante la suya. Era un sueño extraño, simbólico, poderoso. Con la inocencia de un joven que aún no entiende el peso de sus visiones, José se lo contó a su familia. Sus hermanos se llenaron de enojo. Lo acusaron de creerse superior, de pensar que algún día gobernaría sobre ellos. Pero José no presumía. Él simplemente compartía lo que había visto. No sabía que ese sueño sería el primero de muchos que marcarían su vida para siempre. Poco después, vino otro sueño. Esta vez, José veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando lo contó, incluso Jacob quedó sorprendido. Su padre le dijo que era un sueño difícil de entender, pero guardó sus palabras en el corazón. Los hermanos de José, en cambio, no pudieron soportarlo más. Los sueños de José se habían convertido en una amenaza. Ellos veían arrogancia donde solo había revelación. No podían imaginar que Dios estaba mostrando el futuro. Para ellos, todo era una provocación. Cada día la convivencia se volvía más difícil. Las conversaciones se volvían frías, las miradas se hacían duras y el ambiente familiar era cada vez más pesado. José comenzaba a sentirse aislado, incomprendido, rechazado. Él seguía tratando de agradar a su padre y trabajar con responsabilidad, pero los corazones de sus hermanos estaban cerrados. Lo que comenzó como un simple sentimiento de envidia se transformaba en un resentimiento profundo, uno que estaba a punto de explotar. Jacob, sin conocer la intensidad del conflicto, envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos y su rebaño. José aceptó como siempre, con buena disposición. Caminó durante horas bajo el sol, buscando a sus hermanos. Mientras avanzaba, pensaba en cómo mejorar la relación con ellos, sin imaginar que ese día sería el punto de quiebre de su historia. José iba con el corazón abierto,
pero sus hermanos lo esperaban con un corazón lleno de odio. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse desde lejos, con su túnica de colores brillando bajo el sol, algo en ellos se quebró por completo. Hablaron en voz baja, con ira contenida, y comenzaron a planear cómo deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo. El resentimiento había llegado a tal punto que la vida de José ya no les importaba. Pero uno de ellos propuso algo diferente, no derramar sangre, sino lanzarlo a una cisterna y dejar que muriera por sí mismo. Ese plan parecía menos cruel, aunque en realidad era igual de oscuro. José llegó con una sonrisa y un saludo cordial. Pero sus hermanos lo recibieron con violencia. Lo tomaron por sorpresa, lo golpearon y le arrancaron la túnica, símbolo del amor de su padre. Lo arrastraron hasta la cisterna y lo arrojaron dentro. José gritó, pidió ayuda, imploró misericordia. Pero en la superficie, sus hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que el corazón de José se quebró por primera vez. Mientras deliberaban qué hacer con él, una caravana de ismaelitas apareció en el camino. Sus hermanos aprovecharon la oportunidad. Lo vendieron como esclavo a cambio de unas pocas monedas de plata. Para ellos, ese dinero significaba el fin de un problema. Para José, significaba el comienzo de un camino desconocido. Fue sacado de la cisterna, encadenado y llevado por hombres extraños que no hablaban su idioma. Su mundo se desmoronaba. Mientras avanzaba con la caravana, José miraba el horizonte con lágrimas silenciosas. Cada paso lo alejaba de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía. Pero en medio de su dolor, algo dentro de él seguía vivo. Recordaba los sueños que había tenido, sueños que aún no comprendía, pero que parecían decirle que su historia no terminaría como esclavo. Había perdido su túnica, pero no su propósito. Al llegar a Egipto, José quedó impresionado por la grandeza de aquella nación. Los gigantescos templos, las estatuas, el bullicio del mercado, era un mundo completamente diferente. Allí fue vendido nuevamente, esta vez a Potifar, un oficial de alto rango del faraón. Comenzaba una nueva etapa, una etapa que pondría a prueba su integridad de Potifar con la misma nobleza y dedicación que tenía en Canaán. Aunque su corazón estaba herido, no permitió que el dolor lo corrompiera. Poco a poco, Potifar notó que José era diferente. Todo lo que él tocaba prosperaba. Había algo especial en él, una gracia que parecía venir de lo alto. Potifar terminó confiándole toda su casa. Pero no todo sería fácil. La esposa de Potifar comenzó a desear a José. Día tras día intentaba seducirlo, presionarlo y provocar que cayera. José se negó una y otra vez, recordando su compromiso con Dios y con el hombre que le había dado una oportunidad. Hasta que un día ella lo acusó falsamente. Potifar, sin investigar, lo envió a prisión. José pasó de ser el encargado de una casa a ser un preso sin derechos. La cárcel en Egipto era un lugar oscuro, húmedo y desolador. Pero incluso allí, José mantuvo su integridad. Era sorprendente, aun en su sufrimiento, seguía mostrando un espíritu noble. El encargado de la prisión lo observó y vio en él un corazón confiable. Una vez más, José fue puesto como responsable dentro de ese lugar. Dios seguía con él, incluso en la profundidad del dolor. Un tiempo después, llegaron dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños perturbadores. José los escuchó con atención y les dio una interpretación clara y precisa. Les dijo que uno sería restaurado y el otro sería juzgado. Y así ocurrió exactamente. Antes de que el copero saliera, José le pidió que lo recordara ante el faraón. Pero al ser liberado, el hombre lo olvidó por completo. José permaneció en prisión 2 años más. 2 años de silencio, de espera, de incertidumbre. Pero también fueron 2 años de madurez, de crecimiento interior, de aprendizaje. José no sabía cuándo cambiaría su destino, pero sabía que debía mantenerse firme. La fe se había convertido en su refugio. Una noche, el faraón tuvo 2 sueños que lo dejaron profundamente inquieto. Ningún sabio, mago o sacerdote pudo interpretarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Finalmente, su nombre volvió a salir a la luz. Ordenaron traerlo rápidamente de la prisión. José fue afeitado, vestido y llevado ante el rey. Ante el faraón, José escuchó los sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas hermosas consumidas por 7 marchitas. José explicó que Dios estaba revelando lo que estaba por venir: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Una advertencia divina para preparar al país. Pero José no solo interpretó el sueño, también dio una estrategia detallada para salvar a Egipto. Propuso organizar almacenes en todo el país,
recolectar el exceso de grano durante los años buenos y administrarlo con sabiduría. El faraón quedó impresionado por la claridad, la sabiduría y la madurez de aquel joven. El faraón reconoció que en José había un espíritu diferente, un espíritu divino. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia de Egipto para siempre. Nombró a José gobernador de la nación. Le entregó su anillo, lo vistió con lino fino y lo puso al mando de todo el país. José había pasado de la oscuridad de la cárcel a la grandeza del palacio. Durante los años de abundancia, José recorrió cada ciudad, supervisó cada almacén y organizó todo con precisión. Egipto prosperó como nunca antes. José trabajó incansablemente, sabiendo que ese tiempo de bendición era temporal. Cada grano guardado sería vital para el futuro. Cuando los 7 años de abundancia terminaron, comenzó la hambruna. La tierra se volvió árida, los campos no producían, y los pueblos quedaron sin alimento. Pero Egipto tenía provisión gracias a la administración de José. La gente de todas las naciones venía en busca de ayuda. Entre aquellos que viajaron para buscar alimento, estaban los hermanos de José. Ellos no lo reconocieron, pues lo veían como un gobernante egipcio. Pero José los reconoció inmediatamente. Y al verlos inclinarse ante él, recordó sus sueños de juventud. Todo comenzaba a tener sentido. José no reveló su identidad de inmediato. Necesitaba saber si sus hermanos habían cambiado. Les habló con autoridad, hizo preguntas, observó sus reacciones y analizó sus corazones. Quería ver si eran los mismos que lo habían vendido o si el tiempo había transformado sus vidas. Con el paso de los días, José vio algo diferente en ellos. Ya no eran hombres llenos de envidia. Ahora cargaban con culpa, dolor y responsabilidad. Estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano menor. Ese acto de amor tocó profundamente a José y confirmó que sus corazones habían cambiado. Incapaz de contener más sus emociones, José lloró delante de ellos y finalmente reveló su identidad. Sus hermanos quedaron paralizados, llenos de temor. Pero José los abrazó, los consoló y les dijo que no temieran. Les explicó que todo lo que había ocurrido, aunque había sido doloroso, Dios lo había usado para salvar vidas. José pidió que trajeran a su padre Jacob y a toda su familia para vivir en Egipto, donde estarían seguros y tendrían alimento. Cuando Jacob vio a José, lo abrazó con fuerza. Aquel encuentro fue un momento de profunda restauración, de lágrimas y de alegría indescriptible. La familia volvía a estar unida. La vida de José nos enseña que incluso cuando otros intentan hacernos daño, Dios puede usar todo para un propósito mayor. Nos recuerda que los sueños dados por Dios no mueren, aunque pasen por el desierto, la traición o la prisión. José no permitió que su dolor lo definiera. Permitió que Dios lo transformara. Su historia sigue inspirando generaciones, recordándonos que nuestro destino es más grande que nuestras pruebas, y que la fidelidad siempre abre puertas que el sufrimiento no puede cerrar. José descubrió que cada golpe que recibió era parte de un plan mayor. Nada fue casualidad. Tu vida tampoco lo es. Si quieres más historias que te inspiren, suscríbete y activa la campana. Lo mejor de tu vida aún está por escribirse.